comenzamos con uno de los ejes temáticos que nos parece de mayor relevancia y urgencia hablar de ello, como es las mujeres en la Iglesia. Para ello hemos invitado a Mónica Díaz Álamo, a mi lado. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Deusto, licenciada en Teología Fundamental también por la misma Universidad de Deusto, y actualmente realiza el doctorado en Teología en la línea de investigación Espiritualidad en el ámbito público, en la misma Universidad de Deusto. De hecho, mañana tiene que madrugar para seguir trabajando en su tesis, nos ha confesado antes, pero bueno, hoy está aquí con nosotros y nosotras vamos a disfrutar de ella. Puedo hablar más de ella, puedo hablar más de Mónica. Es profesora de la titulación DECA, Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, que se pide para poder impartir clases en los colegios, en clases de religión, haciéndolo en la Universidad del País Vasco, en la UPV. También es secretaria de la Asociación de Teólogas Españolas, ATE, y participa en un movimiento llamado Revuelta de Mujeres en la Iglesia, en Madrid y Bilbao. Y también a nivel internacional con el conocido como Catholic Women Council, en el Comité de Habla Hispana en concreto. Además es catequista de grupos de catequesis familiar de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Undeuchu, en Bilbao. Y ha dictado junto con María Belén Berezmes ¿Eres tú o esperamos a otro? La salvación en la que queremos las mujeres. Y además ha participado también en la redacción de este libro, que la verdad es que solo abriéndolo un poco el día que me llegaron aquí los ejemplares es una gozada de edición, el diseño y el contenido, pues lo poco que pude ojear tiene muy buena pinta. Hay algunos ejemplares aquí en físico para quien desee. Si se acaban, os podré pasar el enlace para comprar directamente online con la editorial, para que pues podáis adquirir el libro también, ¿no? Que lo recomiendo encarecidamente. También repartiremos al final unas hojas que son esa propuesta de trabajo complementario que podemos hacer en grupos o individualmente para profundizar en la cuestión. Os dejo con ella. Gracias, Ignacio. Bueno, voy a presentar primero un poco la revuelta. La revuelta de mujeres en la Iglesia, más allá de los retos y la reivindicación, es hablar de sororidad con mayúscula. Las mujeres creyentes feministas conocemos este término de sororidad y su significado nos remite a experiencias compartidas, confianza, agradecimiento, acompañamiento, a todo aquello que estamos experimentando en este camino de búsqueda de la igualdad en la Iglesia. También es hablar de la Santa Ruaj, del espíritu de sabiduría de Dios que nos acompaña y que nos lleva por un camino que más bien es circular, con subidas, bajadas, retrocesos, sobre el que las mujeres danzamos. Es un camino de resistencia creativa, siendo iglesia profética con perspectiva de género. Y un camino que quiere hacer realidad lo que Pablo dijo a los Gálatas. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ya que todos sois uno en Cristo Jesús. ¿De dónde viene la revuelta? Venimos de la indignación y la esperanza que ha recorrido la historia de tantas mujeres, de María de Magdala, su esperanza en el resucitado, de aquellas mujeres de las primeras comunidades cristianas que ponían su persona y sus bienes al servicio del reino, y de tantas otras silenciadas e invisibilizadas por una iglesia patriarcal que ha desvirtuado nuestra plena humanidad. Somos un movimiento nuevo que viene de lejos, porque somos deudoras de tantas que no podemos mencionar, pero están en nuestra historia personal y comunitaria. Tampoco podemos olvidar la aportación de mujeres del Estado español que en los años 20 del siglo pasado comenzaron una andadura que llega hasta nosotras. Los grupos de mujeres de Acción Católica que apostaron por la formación cristiana y humana junto con el compromiso social que la guerra y la dictadura diluyó en la sección femenina de la Falange para servir al patriarcado, olvidando sus anhelos de formación y compromiso social. El Concilio Vaticano II, que en la Gaudium et Spes 9 afirma: la mujer
allí donde todavía no lo ha logrado, reclama la igualdad de derecho y de hecho con el hombre, reconoció la participación de las mujeres como consultoras en él, entre ellas Pilar Velosillo, laica madrileña, y en esos años 60 también Marí Salas, cofundadora del Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, precursor de los estudios de género en España que fueron ampliando el estrecho margen de acción de las mujeres. La revuelta se sitúa en el marco de los movimientos de reforma propugnados por el Papa Francisco, incorporando la perspectiva de los movimientos de liberación de las mujeres, y tiene sus antecedentes inmediatos en los movimientos organizados por mujeres creyentes, feministas, en torno a la espiritualidad, la acción y la formación teológica, que aunque están presentes e imbricados en nuestras vidas, se han especializado en el panorama eclesial. Sin menoscabo de ninguna de ellos, mencionamos la espiritualidad ignaciana pensada y vivida en perspectiva de género por la Red Miriam, la acción feminista en la Iglesia de Dones en la Iglesia per la Paritat en Barcelona, Mujeres y Teología de Madrid, que animaron a otros grupos como Arnasatu y en Vizcaya, o Dones Creyentes en Valencia. El pensamiento teológico feminista, que ha nutrido el despertar de nuestras conciencias de mujeres, ha ido de la mano, entre otras, de la Asociación de Teólogas, que fue fundada en el año 92, y de publicaciones de teología feminista que han ampliado nuestra mirada. ¿Cómo nos unió la Santa Ruaj? La revuelta se gesta entre 2018 y 2019, momento efervescente del movimiento feminista a nivel civil, con las sonadas huelgas convocadas con motivo del 8M, que unieron a mujeres creyentes. En 2018, las mujeres de la OAC celebran el 25 aniversario de la publicación del cuaderno Cuando las mujeres se sienten creyentes y feministas, de Dolores Alexandre y Magdalena Fontanals. Y en el 19 presentan Mujeres, Espiritualidad y Liderazgo de Silvia Martínez Cano. Son espacios de encuentro que generan diálogo en torno a cuestiones como cuándo llegarán estas reivindicaciones al interior de la Iglesia. Sin olvidar lo que sucede en Europa, movimientos de mujeres hacen presentes. Voices of Faith es una coordinadora internacional de mujeres que reivindica el papel de las mujeres en la Iglesia Católica y cuyo primer acto fue una concentración de religiosas pidiendo el voto en la Iglesia el 8 de marzo de 2014. Es el germen de acciones internacionales como la huelga de las mujeres en la Iglesia y la organización del Sínodo de las Mujeres. O el movimiento María 2.0, que con la imagen de la boca tapada con un esparadrapo expresa el sentir de muchas mujeres en la Iglesia. Allende los mares, el Sínodo de la Amazonía en 2019, que con su negación de voto a las mujeres aumentó la indignación de muchas de ellas. Y junto a todo esto, el vídeo viral de religiosas españolas apoyando la huelga feminista fueron la chispa que empezó a alumbrar la revuelta. Las propuestas de organización surgen en Barcelona en 2019, que hacen una convocatoria abierta para movilizarnos ante la discriminación en la Iglesia. Surge el grupo Alcem la Veu, que se pone en contacto con mujeres de Madrid, y movilizan a más mujeres del Estado. El 1 y 8 de marzo de 2020 salieron a las catedrales grupos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Valencia. El libro que tenéis aquí surge a instancias del editor, que es Miguel Ángel, es editor de una imprenta independiente que no publica libros religiosos, pero que fue a ese acto, él es cristiano, de la revuelta y bueno, pues se emocionó, digámoslo así. En algunos lugares pues nos llegó la pandemia y en Bilbao en concreto pues no pudimos salir. Salimos en marzo de 2021 con precaución, mascarillas y demás, con el lema si nosotras callamos gritarán las piedras, y hubo revuelta en más ciudades, ¿no? En Granada, en Santiago, en Pontevedra, Logroño, etc. El 27 de noviembre del 21 nos juntamos representantes de la revuelta estatal en Madrid y el 6 de marzo de este año hemos salido con el lema en la Iglesia con voz y voto, que era la diapositiva del principio. Somos un movimiento en red, plural y diverso,
que está formado por mujeres que forman esa mayoría, pues que trabaja en parroquias, movimientos, ámbitos educativos. Somos la mano y el corazón de una iglesia que nos invisibiliza e incluso en algunos casos violenta. Una iglesia que nos niega espacios de liderazgo y a veces la palabra. ¿Cómo es la iglesia que soñamos? Una iglesia que reconozca la plena ministerialidad de las mujeres como bautizadas en la fe, dejando de lado la discriminación en base al sexo. Enriquecida con las aportaciones de la teología feminista, propiciando una lectura crítica, deconstruyendo imágenes y lenguajes patriarcales que ahondan el sufrimiento de las mujeres, sobre todo de las más pobres. Que dialogue con la cultura de los feminismos y los movimientos de liberación de las mujeres, buscando la igualdad de derechos en la sociedad y dentro de ella. Que acompaña desde la misericordia la diversidad de familias, identidades y orientaciones sexuales. Que no tolera ningún tipo de abuso y violencia, apostando por eliminar la pederastia y que quiere la reparación de las víctimas y rechaza la violencia contra las mujeres y la feminización de la pobreza. Que apueste por una moral sexual impregnada de ternura y misericordia. Comunidad de iguales donde las mujeres seamos reconocidas como sujetos de pleno derecho. Sinodal y plural, que entienda el poder al modo de Jesús, poder que es diaconía, poder compartido que acoge la crítica como oportunidad para la conversión pastoral e interna, que genere alternativas de futuro que ya desde la sororidad y la Santa Ruaj vamos gestando hasta que la igualdad sea costumbre en la Iglesia. Desde sus inicios, la revuelta se coordina con movimientos internacionales como Voices of Faith y tiene una presencia muy activa en la organización del Sínodo Mundial de Mujeres, Catholic Women Council, el CVC, que hemos presentado en Roma ahora estos días. El CVC es un grupo global formado por redes de mujeres católicas que trabajan por el reconocimiento de la igualdad y dignidad de las mujeres en la Iglesia. Surge en noviembre del 19, cuando se reúnen en Stuttgart asociaciones, iniciativas, órdenes religiosas, entre las que se encontraban María 2.0, Voices of Faith y otros grupos de mujeres para trabajar en red y tener una posición unida de las mujeres en la Iglesia por primera vez. En enero del 2020 se consolida como paraguas global, abriéndose a la participación de cualquier grupo de mujeres que comparta los objetivos de esta coalición. La propuesta es organizar un sínodo de mujeres, un espacio abierto de diálogo, siguiendo los procesos sinodales en el que mujeres de todo el mundo expresamos nuestras reivindicaciones a través del trabajo en red. La diversidad del movimiento pues, se ve en la composición del Comité Internacional. Hay mujeres de muchas partes del mundo, de todos los continentes, México, Suiza, Alemania, Italia, Sudáfrica, Australia. Y el comité empleado de habla hispana del que formo parte está liderado por mujeres de Latinoamérica y el Caribe. Del Estado español estoy yo, está Teresa Casillas, que ha ido junto con Geraldina Céspedes, que es esta mujer teóloga. Han ido a Roma a presentar el documento, a Nathalie Bequart y Gloria López, de Alcem Labeu. El CVC pues, está organizado por grupos de idiomas, francés, alemán, inglés e hispano, africano, de la India. Y el punto de partida son los problemas que detectamos y padecemos las mujeres en la Iglesia. La falta de reconocimiento e invisibilización de nuestra presencia y acción, la ausencia de los lugares de toma de decisión, las estructuras de poder que tienen relación directa con un sistema patriarcal y machista que excluye a las mujeres, pero también con estructuras coloniales que impiden oír otras voces y formas de participación. Problemas conceptuales y teológicos, argumentos teológicos que consideran a las mujeres menos válidas. Ideológicos sociales. La Iglesia es vista como un reducto antifeminista. De autopercepción. Las mujeres no tenemos conciencia a veces del trato peyorativo y paternalista del que somos víctimas. Violencia social y eclesial.
aumento de la desigualdad y vulnerabilidad en la pandemia y el desafío de incluir a las y los jóvenes. Los retos del CVC para tener un liderazgo representativo de todas las regiones del mundo son hacer un ejercicio de escucha, diálogo y encuentro, tener presente la situación de peligro de la mayoría de las mujeres en el mundo, formar un equipo impulsor formado por mujeres de distintos países y culturas. En este camino se ha buscado reunir las experiencias colectivas de las mujeres respecto a la Iglesia y se ha trabajado en torno a 5 ejes que parten de los problemas que detectamos en ella. El eje 1 es la situación de las mujeres en la Iglesia, donde no se reconoce ni practica la base principal del Evangelio, la igual dignidad y equidad de todas las hijas e hijos de Dios. Nos regimos por antropologías que destilan desigualdad y el magisterio de las mujeres es ignorado. El eje 2, poder, participación y representación. Los criterios clericales siguen presentes en la Iglesia, discriminando a las mujeres y también a los laicos, asumiendo que el discernimiento está en manos de unos pocos. Creemos que el diálogo con el feminismo puede aportar cambios en la organización y la toma de decisiones. Estructura y rendición de cuentas. La preocupación por los pobres ha de guiar la acción de la Iglesia en el nivel económico, más que la gestión de propiedades, siendo coherentes con el mensaje evangélico y dejando de lado criterios como la ostentación o el acaparamiento. La vida sacramental. La importancia del varón consagrado tiene el peligro de sacralización y, por tanto, de crear distancia entre el varón y el resto del pueblo de Dios. En el desequilibrio de poder se sitúa la raíz de la discriminación y los abusos. Los sacramentos son servicios a la comunidad y, como tal, han de ser ejercidos y reconocidos. Y el eje 5, resistencia y esperanza. Somos hijas de la historia de muchas mujeres que han resistido y avanzado en la esperanza de hacer realidad sus anhelos. Somos múltiples y diversas, continuadoras de esa historia, trazando un camino que avanza desde la circularidad y la horizontalidad, haciendo partícipes a todas de la toma de decisiones. Una manera que es también la forma de caminar de una iglesia sinodal. La metodología de trabajo del grupo de habla hispana para trabajar los diferentes ejes es la metodología de la teología feminista, de la hermenéutica crítica liberadora de Elizabeth Sussler Fiorenza, como horizonte de reflexión, y la clave epistemológica liberadora de Ivone Guevara, a través de la metodología de ver, juzgar y actuar. Se ha trabajado en talleres en 3 pasos. El primero, nuestra experiencia, ¿no? Visibilizar y poner nombre a las diferentes experiencias de las mujeres. Segundo, sospechar. Desde la fundamentación teológica buscamos aspectos que nos ayudan a reflexionar. Y el tercero es recrear, actuar. Elaboramos propuestas concretas desde la creatividad y la sabiduría compartida y desde donde comenzamos a vislumbrar y construir una iglesia que es, pueblo de Dios. A nivel internacional, el trabajo de los 5 ejes, todo lo que se ha trabajado en los talleres se ha puesto en común en sesiones online. Tenéis ahí el calendario. Cada sesión estaba llevada por un continente. En julio y agosto se recogió y se evaluó toda la información. El día 2 de octubre tuvimos una presentación global de una encuesta que se ha realizado, que luego os comentaré, y del informe que el día 4 se presentó a Nathalie Becquart. Y ya aprovecho para hacer una cuña publicitaria. Yo soy la secretaria de la Asociación de Teólogas Españolas. Entonces, el sábado tenemos a Nathalie Becquart en una webinar. Si estáis interesadas, podéis entrar en nuestra página web, que es asociaciondeteólogas.org, y si queréis apuntaros, para que le oigáis a ella de primera mano. Y ya dejo la cuña publicitaria. En el grupo de habla hispana en el que estoy yo, los 5 ejes se han trabajado en 2 pasos. Primero se pasó una encuesta virtual durante los meses de diciembre y enero,
Para responder a preguntas sobre los ejes, se hicieron 2.286 encuestas a mujeres de América Latina, Caribe y el Estado español. Y algunos de los resultados fueron los siguientes. Contestamos un 82% de mujeres laicas y un 18% de mujeres religiosas. Respecto a la participación de la Iglesia, las mujeres contestaron el 61% que participa pero no decide, el 14% que está en la Iglesia pero no participa activamente, el 16% busca espacios alternativos para vivir su espiritualidad, el 7% considera que su participación es plena, que se les toma en cuenta y valora su pensamiento, y el 2% ya no se siente parte de la Iglesia. Un 15,7% desempeña algún cargo, la mayoría en tareas pastorales y de catequesis, y no llega al 25% los cargos remunerados. Los testimonios narrados en primera persona nos hablan de lo que expresaron las mujeres en las preguntas abiertas sobre la participación. Todavía hay prejuicio respecto a la participación de la mujer y a la toma de decisiones dentro de la Iglesia. El pensamiento femenino es visto con recelo, como si necesitáramos un supervisor. Aceptaron un proyecto, pero cuando supieron que era mujer y laica, pusieron a un sacerdote como supervisor. Respecto a las situaciones de violencia, el 80% afirma experimentar violencia en el seno de la Iglesia, el 40% por invisibilización o no valoración, pero hay otras formas de violencia, sexual, por identidad, orientación sexual, verbal, simbólica. Las situaciones de violencia son diversas, pero lo que une a las mujeres es que forman parte de experiencias que dejan huella en su vida. Así se expresan algunos testimonios. Mujer, latina, negra, lésbica, como si la Iglesia fuese un campo de batalla. Urge discutir racismo y la cuestión indígena. Aún sufrimos las consecuencias de la deformación causada o la disociación en la que aún están muchas mujeres. La interpretación de los textos bíblicos no es neutral, responde a intereses personales y a privilegios de grupos. Lo que más duele es el silencio de esta realidad, que no se quiere hablar pero que sabemos existe. Se describen sentimientos de cansancio, aburrimiento, tristeza, decepción profunda, desesperanza, hartazgo, rabia, indignación. Estamos siempre caminando con cuidado, siempre por detrás. Hay cansancio de luchar. En los talleres, las mujeres han expresado sus anhelos respecto a la Iglesia que desean y los ámbitos de trabajo en los que les gustaría comprometerse. El primero, en la pastoral de las mujeres, quiero dejar a mis hijas una Iglesia que las ame y las valora como hace Dios, sin homilías, donde se justifica el control sexual, la sumisión y la obediencia. El acompañamiento mutuo. Quiero ayudar a tomar conciencia a otras mujeres que se encuentran en las periferias de la vida. Mejorar la comunicación entre las organizaciones de mujeres y despertar la conciencia crítica en las mujeres y en los hombres. Sobre despertar y reaccionar, este modelo de Iglesia está pensada desde y para los hombres, para tener influencia y poder. Desde el feminismo tenemos que cuestionarlo para derribar sus muros y convertirse en tienda de campaña. Las mujeres nos sentimos capaces de ayudar a alumbrar una Iglesia y un mundo nuevo, desde la igualdad, el diálogo, la acogida, la creatividad, el encuentro, los cuidados. Luchar contra el clericalismo como rostro del patriarcado. El trabajo lo llevamos las mujeres y el reconocimiento no es para las mujeres, sino que se reconoce como mérito de los varones. Queremos una Iglesia donde cada persona pueda descubrir su propia vocación y ejercerla corresponsablemente sin importar su género. Necesitamos conversiones urgentes porque ya es la hora y buscamos otra situación de las mujeres en la Iglesia. Respecto al eje 2, poder, participación y representación, las mujeres
han expresado lo siguiente. Perdón, es que ya es la tercera charla. Ya, y entre la clase, las charlas vamos. Bueno, tranquilo, sí. Tanto hablar, tanto hablar. No se puede hablar tanto. Respecto a la pregunta ¿qué experimentas cuando se habla de Dios como varón? El 39,3% afirma que no se identifica con esa imagen de Dios y el 22,1% sí se identifica. Muestran indiferencia un 22,8% y hay mujeres que expresan sentimientos diferentes, un 15,9%, y afirman: la imagen de Dios siempre será limitada, el problema es quienes la manipulan. Se muestra una preferencia por una idea de Dios Padre-Madre. Un grupo de mujeres afirma que les genera contradicciones internas y se reconoce que Dios varón es una costumbre. Sobre qué rasgos de la Iglesia católica hoy calificas como patriarcales, las mujeres expresan el 99,2% la ausencia de las mujeres en los niveles de decisión, el 87,4% los ministerios ordenados restringidos solo a varones, el 78,2% la invisibilización y no reconocimiento del trabajo de las mujeres, el 77,7% los sacramentos proporcionados solo por varones, el 58,6% las imágenes masculinas de Dios, Padre Todopoderoso Señor. En este eje, los testimonios dicen lo siguiente: desde nuestra experiencia de mujeres en la Iglesia, tener poder está mal visto. Asociamos el término poder con la autoridad y el autoritarismo. Nos debatimos entre las dos formas de poder. No queremos un poder que abusa, sino que queremos caminar en otra dirección más inclusiva, desde el diálogo, la cooperación, el respeto mutuo, descubrirnos en lo diferente. En la Iglesia se nos brindan espacios, pero el peso patriarcal es fuerte. Como mujeres necesitamos prepararnos para asumir un cargo y desempeñarlo. Falta mayor formación de laicos y laicas, pocos espacios de empoderamiento femenino lógico y pocos espacios de escucha y diálogo. Respecto al eje estructura y transparencia, ante la pregunta ¿consideras que dentro de la Iglesia y sus organismos se promueve un estilo de comunicación libre y transparente?, el 90% contesta que no. El 70% afirma no conocer cómo se administran los recursos económicos en las iglesias de sus respectivos países. Y respecto a este eje, las mujeres dicen: es importante la participación en la Iglesia para generar los cambios que se necesitan, pese a los defectos que encontremos en nuestras parroquias. En algunas parroquias sí se presentan las cuentas a la comunidad parroquial, hay un consejo económico y su trabajo pasa por el consejo parroquial. En la diócesis existe un portal de transparencia. Otra cosa es quién decide en qué se gasta el dinero, qué protagonismo tiene el laicado en el uso del mismo, dónde se toman las decisiones y quién las toma. Valoramos que se van dando pasos en la transparencia en las cuestiones económicas, pero hay que avanzar en ser transparente en otros asuntos. Y respecto a la vida sacramental, de los resultados de la encuesta, el 71,7% de las mujeres sienten poca y algo de conexión como mujeres con la liturgia actual. Gracias. Un 11,9% considera que la liturgia no facilita nada su conexión como mujer y el 16,4% tiene una experiencia satisfactoria. En este eje, los anhelos de las mujeres giran en torno a caminar hacia una nueva teología sacramental y renovación litúrgica que recupere el sentido y alcance del sacramentum, como memoria creativa del paso liberador de Jesús por la historia. Una resignificación de las actuales representaciones humanas de lo divino y su misterio que niegan la igual dignidad de varones y mujeres, negando, excluyendo y disminuyendo simbólicamente la metáfora del rostro femenino de la divinidad. Incorporar la perspectiva de género en la sacramentalidad. Queremos ser mujeres que hablan y hacen que se oigan, voces que cuentan y suman a ser presencia liberadora del Dios de la vida
en medio de la realidad que vivimos. Y respecto al eje 5, resistencia y esperanza, en la pregunta de la encuesta ¿qué herramientas podemos seguir potenciando para una participación plena de las mujeres?, se agrupan 6 herramientas, con porcentajes cercanos al 80%, conocer y visibilizar las aportaciones de las mujeres en la Iglesia a través de la historia, exigir los derechos que corresponden a las mujeres con valentía y alzar la voz, empoderar y desplegar las propias capacidades con libertad. Cerca del 70% coinciden en la necesidad de generar espacios de formación y cercano al 60% reconocen como herramientas generar espacios de encuentro entre mujeres y crear redes de apoyo sororales. Respecto al futuro, lo que queremos es que lo que la Ruaj ha unido, que no lo separe el patriarcado. Queremos seguir preguntándonos, aprovechando el momento presente, qué invitación del Espíritu Santo estoy escuchando, y reconocer cómo este movimiento de mujeres tan diversas y de todo el mundo es una invitación a unirnos, a crear redes y lazos. Nos sentimos capaces de alumbrar una iglesia nueva. Sabemos que la reivindicación no es suficiente, que es necesario encontrar el equilibrio entre la reivindicación, la resistencia y la proposición. Y queremos, sobre todo, seguir alimentando la esperanza, generando motivos para ella. El domingo celebramos un encuentro internacional donde se han puesto en común una encuesta llevada a cabo por el Catholic Women Speak. Es una encuesta académica. La han realizado 2 universidades, una de Londres y otra de Australia, como respuesta a la llamada a los miembros de la Iglesia Católica a participar en el proceso sinodal del 2021-2023. La versión de este informe se presentará en el Vaticano y se basa en los resultados de la encuesta, extraída de respuestas enviadas por 17.200 mujeres de 104 países de todo el mundo. El objetivo es recopilar información antes del sínodo sobre las experiencias y el conocimiento de las mujeres católicas de todo el mundo, y es una de las encuestas más amplias de las mujeres católicas del mundo. Las mujeres que respondieron valoraron su identidad católica como de gran importancia en sus vidas, un 90% de las encuestadas. La mayoría tenía preocupaciones importantes sobre algunos aspectos de la práctica religiosa y la enseñanza de la Iglesia, aunque variaban mucho las prioridades y perspectivas en función de la edad y las regiones de residencia. La encuesta refleja múltiples contextos comunitarios y sociales y revela la gran diversidad de las mujeres católicas. Un 80% de ellas da la bienvenida a la reforma en la Iglesia Católica, no exclusivamente con respecto al papel y a la representación de las mujeres. Las encuestadas destacaron la necesidad de reformar las enseñanzas de la Iglesia sobre temas de sexualidad, incluido el respeto por la libertad de conciencia y el lugar de las personas LGTBIQ+, más dentro de la Iglesia. Los roles de liderazgo de las mujeres en las parroquias e instituciones católicas, cuestiones litúrgicas, etc. Una minoría de las entrevistadas rechazó la reforma. Otro resultado relevante es que las encuestas identificaron el abuso sexual, físico y emocional de mujeres, niños y otras personas vulnerables como un problema crucial. Y como último resultado relevante, las mujeres católicas están profundamente preocupadas por la transparencia y responsabilidad en el liderazgo y gobierno de la Iglesia. Una gran mayoría identificó que el clericalismo tiene un impacto negativo en la vida de la misma. También hubo un alto grado de acuerdo en que se necesita urgentemente un modelo de Iglesia menos jerárquico y autoritario, con mayor colaboración y reparto de responsabilidad y autoridad entre clérigos y laicos. También se presentó el informe de los resultados de las sesiones online de los distintos continentes, que es el informe que se le presentó a Nathalie Becquart el martes. Es una síntesis de 10 horas de trabajo, con reuniones con representantes de todos los continentes
y que son voces de mujeres de más de 60 organizaciones del mundo. Son mujeres protagonistas que escriben su historia, comprometiéndose y compartiendo su experiencia. Mujeres que se sienten frustradas por la discriminación, el sexismo y el miedo dentro de la Iglesia, marginadas y sin poder. En África son a menudo víctimas del feminicidio y la violencia. En Asia las cristianas son minoría. El patriarcado está muy extendido en la Iglesia y sufren violencia verbal, sexual y espiritual, intensificada por el clericalismo y el poder. En Europa, las mujeres son tratadas como asistentes y sufren la minusvaloración de su formación teológica. El racismo en forma de segregación, discriminación y estereotipos son sufridos por mujeres negras y latinas en la Iglesia de Estados Unidos. Existe dolor e indignación por las situaciones de abusos sexuales y el daño espiritual que causan, y se pide más transparencia y responsabilidad a los líderes de la Iglesia que consideran no están haciendo lo suficiente. En algunos contextos, los sacerdotes ejercen el poder a través del control de acceso a los sacramentos, que a menudo no ofrecen una experiencia de la presencia viva de Cristo. Las mujeres piden a la Iglesia que se desarrolle una sacramentalidad del cuidado. En el deseo de recuperar la comunidad de Jesús de Nazaret y para fortalecer la corresponsabilidad de todos los miembros, se recomienda en el informe desenmascarar ideologías y teologías que erróneamente justifican el sexismo, el racismo, el clasismo y otras formas de dominación y opresión. Dar primacía al Evangelio, iluminado por los estudiosos actuales de las Escrituras, para que todas y todos podamos vivir como Jesús nos enseñó. Reconocer que la Iglesia no solo es el clero, sino todos los bautizados y bautizadas somos el cuerpo de Cristo. Y después del sínodo, ¿qué? Tenemos claro que nos une. Una Iglesia que queremos sea comunidad de iguales, sabiendo que somos diversas en culturas, horarios, que parece una tontería, pero es muy complicado juntarnos en horarios, por ejemplo, del Estado español con las australianas. Contextos, vidas, que consideramos una riqueza que hay que cuidar porque sabemos que cada una ofrecemos una perspectiva única desde nuestro mirar. ¿Qué queremos? Despertar conciencias de mujeres y también de hombres, alimentando la esperanza de que otra Iglesia es posible siendo sembradoras de buena noticia. ¿Y qué retos de futuro tenemos? Seguir compartiendo, superando barreras, desde una perspectiva inclusiva de toda la diversidad que existe en nosotras. Seguir fortaleciendo nuestras raíces, desmantelando fundamentos, presupuestos que no nos dejan avanzar. Todo ello a través de la formación. Generar espacios de resistencia y seguir tejiendo una nueva sororidad de mujeres. Hacer llegar esta iniciativa a todos los lugares del mundo donde trabajamos y mejorar nuestra organización interna para articular nuestro movimiento. ¿Para qué? Para fortalecer nuestras estrategias de incidencia a nivel personal, vivir desde lo que creemos, vivir lo que hacemos con prácticas sororales y sinodales, construyendo una red de mujeres que quieren una Iglesia diferente. Y a nivel estructural, generar cambios utilizando todos los recursos a nuestro alcance. ¿Y por qué? Porque en el horizonte que imaginamos resuenan las palabras de Pablo a los Gálatas que mencionábamos en el principio de la ponencia. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El compromiso por la igualdad de las mujeres de la Revuelta y el CVC sigue el camino vislumbrado en el Concilio Vaticano II. La mujer, allí donde todavía no lo ha logrado, reclama la igualdad de hecho y de derecho con el hombre, como dice la Gaudium et Spes 9. Sabemos que el camino es tortuoso y necesitamos la fuerza para mantener la esperanza contra toda desesperanza. Una fuerza que no puede descansar
sino en la confianza y el amor recibido de Dios Padre Madre, que nos insta a sentirnos abandonados en sus manos para que experimentemos lo que su Hijo nos dijo. Buscad primero el reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Y bueno, ya para finalizar, os dejo las direcciones de información de la revuelta del CVC, por si queréis entrar y mirar materiales o información, lo que queráis.